Ajá, las leyes de la educación en Montesquieu. Las leyes de la educación, como las hablaba Montesquieu, se adaptaban al sistema del gobierno. En la monarquía hablábamos de educación en torno al honor. En la república giraba en torno a la virtud y en el despotismo la educación era el temor. Hablemos de la monarquía. El papel del Estado era educar. Esta idea se parece mucho a la idea de Platón. El Estado era responsable de educar y había tres categorías de hacer llegar la educación. La primera era la monarquía, la segunda era el clero y después estaba el pueblo llano. Este sistema sostiene que los hombres nacen naturalmente para vivir juntos, pero todos ellos buscan la grandeza y la grandeza se obtiene solamente con el honor. Las acciones de los hombres no solo se evalúan por la virtud moral, giran también de acuerdo al impacto y la singularidad que estas mismas tienen y lo que hacen para alcanzar al honor. En este tipo de gobierno existen tres reglas generales que deben ser cumplidas. La primera es valorar el fuerte. Cuando hablamos de fuerte nos referimos naturalmente a la vida. Podríamos referirnos a la fortuna, pero Montesquieu explica que de nada vale la fortuna si no podemos manejarla y no podemos hacerla crecer en torno al honor, y para eso necesitamos naturalmente estar vivos. La segunda categoría era que después de llegar a una categoría, el hombre tiene que aspirar a mantenerla y obviamente aspirar a ascender, pero jamás hacer nada que vaya en contra de su categoría, pues iba a ser considerado un pusilánime. Por último, cumplir con el honor y la ley. En las leyes establecidas hay unas normas y hay unas reglas que deben ser cumplidas naturalmente y son penadas si es el caso contrario. Pero también la sociedad establecía reglas que no estaban en la ley, pero que tenían que ser cumplidas porque si no se cumplían se rompía con el honor. Un ejemplo de esto es el militar. Para el militar el honor es cumplir con el rey mediante la guerra, pero para eso tiene que hacer ciertas acciones. Si rompe con esas acciones se considera un ser sin honor y eso tiene repercusiones en su vida, ya que esto determina si puede o no regresar con tranquilidad a su hogar. Por consiguiente, hay que destacar que Montesquieu en sus apartados nos ofrece ciertas categorías o términos políticos muy importantes dentro del campo de la sociología y otros campos. En este sentido, además de los tipos de gobiernos y las leyes, Montesquieu también defiende y asegura otros dos tipos de gobierno, que sería el gobierno despótico y el gobierno republicano. El primero, que es el gobierno despótico, se fundamenta donde la educación es mínima o inexistente, ya que el objetivo de este gobierno es infundar temor, miedo. Aunque la mínima educación existente está enfocada en la obediencia ciega sin cuestionamientos algunos en este tipo de gobierno, funciona o se divide en dos aspectos fundamentales. El primero es la élite cercana al déspota, que es un poco más amplia. Y el segundo es la mínima, que es a las clases populares, a las clases más altas, empoderadas. Por consiguiente a esto, el gobierno republicano, uno de los gobiernos donde Montesquieu hace hincapié, es donde se mantiene la virtud hacia la educación, la participación y conceptos donde la importancia de este gobierno es la democracia y la soberanía. A pesar de que la virtud puede entenderse como un compromiso por el bien común y la participación activa política en los gobiernos, esta educación pasa primero por casa, ya que los padres son los primordiales o tienen la obligación de inculcar en sus hijos el amor hacia su patria, hacia ese sentido de pertenencia. Dentro de este sistema político, el acceso a la educación es igualitaria para todos. Todos tenemos los mismos derechos y la igualdad hacia el derecho que tiene uno, lo tienen los demás. Recordemos que, a pesar de las categorías que nos ofrece Montesquieu sobre las políticas, las leyes y toda esta teoría donde la sociología hace énfasis, es que cada sistema político fundamenta su educación en un sentimiento. Por un lado, el gobierno déspota es donde el temor y el sentido amenaza
o se empodera la monarquía. Es decir, la monarquía es como la principal fuerza o fuerte de poder. Por el otro, tenemos el republicano, donde la virtud gira a la obligación que se tiene de inculcar desde pequeño al individuo. Los derechos y las leyes son pertenecientes y son importantes para cada uno. Nadie está sin previo aviso o sin derechos alguno. Todos debemos recibir el mismo derecho y el mismo deber de cumplir nuestras obligaciones y nuestros deberes. Gracias por su atención, espero que sea de su gusto este video.